lo ideal es lo primero que tenemos que hacer es colocarle oxígeno. ¿Ya? Siempre coloquemos de oxígeno, por más que el paciente esté relativamente estable. ¿Ya? De entrada, ya hemos dicho, le ponemos de entrada collar cervical, le ponemos de entrada oxígeno. Siempre tenemos que colocar. Tenemos que evitar alguna alteración, porque sabemos que pacientes que son politrauma o que tienen algún trauma craneoencefálico también tienen alteración en la parte de la perfusión cerebral. Entonces, es fundamental darle una buena oxigenación para evitar algún problema, ¿no? Y tenemos que prevenir lo que es la hipoxemia, lo que está hablando aquí, ¿no? La hipoxemia, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo vamos a evitar? Teniendo una vía aérea permeable y una función también de la ventilación que esté adecuada, no solamente permeable, ¿no? Tienen que estar de la mano, ¿no? Cuando nosotros no podemos o no reconocemos ciertas alteraciones, pues vamos a tener las muertes tempranas, ¿no? Entonces, es fundamental todo esto que estamos viendo acá. Si nosotros no sabemos reconocer la necesidad de intervenir sobre una vía aérea, ejemplo, un paciente que está con el glasgo bajo, un paciente que ha bajado algún punto en su glasgo, un paciente que no está respirando bien o no está ventilando bien, pues vamos a tener alteraciones sobre la vía aérea y nosotros somos los que tenemos que actuar sobre esa vía aérea. Ejemplo, al comienzo les había dicho, ¿cómo voy a saber que está alterada la parte ventilatoria? ¿Qué parámetros tomamos? Ya, la saturación nos ayuda. ¿Qué más? ¿Cuál signo vital? La frecuencia respiratoria es lo primero que se va a alterar en un paciente que tiene alteraciones en la parte ventilatoria o respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria, lo primero que vamos a alterar, y después ya viene lo que es la saturación, el glasgo me va a ayudar también a que el paciente se comience también a tener algún tipo de alteración. Sí, puede, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que nosotros reconocer cuándo tenemos que intervenir, cuándo yo tengo que permeabilizar una vía aérea. Por ejemplo, un paciente que esté respirando normal y que les dije en la primera clase que podemos poner una cánula, el paciente está respirando pero está inconsciente, podemos permeabilizar la vía aérea. Y cuando tenemos que asegurar la vía aérea, o sea, ya nosotros ayudarle a dar una ventilación al paciente. Entonces, son cosas distintas, pero que tenemos que ir viendo cuándo tenemos que hacerlo. La incapacidad de establecer una vía aérea también es una posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Paciente que yo no puedo hacer, por ejemplo, una intubación, el paciente de intubación difícil. Vamos a ver ahora cuándo un paciente tiene una intubación difícil. Nosotros no tenemos todas las habilidades para decir, paciente que llega, yo lo voy a intubar. No, no es así. Yo tengo un paciente que hemos entrado al quirófano y que el anestesiólogo, que es el que intuba todo el tiempo, el que tiene la mayor habilidad, les cuesta. Han tenido casos en los que es difícil intubar y han tenido que ir a un plan B o un plan C. ¿Ya? Entonces, nosotros por eso tenemos que tener siempre planes alternativos en caso de no poder hacer una intubación. Hay dispositivos ahora que nos ayudan bastante, que no necesitamos ver las vías aéreas, por ejemplo la máscara laríngea, etcétera, que vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, ya ese es mi plan B por si es que yo no puedo hacer una adecuada intubación. Lo mismo, incapacidad de no tener plan alternativo en caso de fallida de intubación, no reconocer un dispositivo de vía aérea mal colocado o que se haya movido. Muchas veces el paciente se lo moviliza en bloque para hacer algún estudio o para llevar de una camilla a otro, y ahí se puede desplazar o se puede mover el dispositivo. Entonces tenemos siempre que estar revisando eso, ¿ya? No reconocer la necesidad de ventilación y la aspiración de un contenido gástrico. Todas estas cosas nos pueden llevar a una muerte temprana del paciente. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todas estas necesidades que tiene mi paciente. Y siempre que vamos a hablar algo, tenemos que saber, pues entender ustedes esto ya, obvio, ya lo dominan. Ya la anatomía es su fuerte, ya me han dicho de Neuroseguro. Entonces, vamos a dividirlo en una vía aérea superior y una vía aérea inferior, ¿no? Entonces, la vía aérea superior, pues está lo que es la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿ya? Y lo que es la faringe, donde vamos a ir dividiéndolo en nasofaringe, orofaringe,
e hipofaringe, que son todas estas estructuras. ¿Ya? Nasofaringe, vemos acá, la orofaringe y la hipofaringe. Entonces todas esas son tomadas la vía aérea superior. ¿Ya? La vía aérea inferior ya está tomada por lo que es la tráquea, sus ramas, los bronquios principales que ya conocen y los bronquiolos que van a terminar en los alveolos. Toda esa parte es el parénquima pulmonar también, ¿no? La inervación del gémino, la parte nasal, la parte oral, el glosofaringeo y el nervio vago. Y la fisiología de la respiración, esto también ya lo saben, pero prácticamente es para que recordemos, ¿no? Hemos dicho que habíamos visto la diferencia entre lo que era ventilación y respiración. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia? Ventilación es mecánica y respiración es fisiológica. Perfecto. Entonces la ventilación mecánica, la respiración fisiológica. Ahí está. Entonces, el aire atmosférico ingresa, cada vez que nosotros hacemos una ventilación o una inspiración, ingresan 500 ml de aire. ¿Ya? Esto va a pasar a través de la nariz o la boca, va por la faringe o la laringe y llega hasta los alveolos. Entonces hasta aquí es la ventilación, lo mecánico que ha dicho su compañero. Sabemos que existe un espacio muerto de 150 ml. ¿Qué es el espacio muerto? Es un aire que tenemos nosotros en eso para evitar que colapsen estas estructuras, porque sabemos que son como conductos, entonces tiene que haber algo para que no me lo colapse. Se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Entre oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, el dióxido de carbono es transportado por el plasma, los hematíes también en menor cantidad, ¿ya? Y cuando existe este intercambio, el glóbulo rojo pues va al corazón izquierdo, desbombeado a todo el cuerpo, y así se produce el metabolismo aeróbico, ¿no? ¿Ya? El metabolismo aeróbico tiene su mecanismo o su desecho, que es el dióxido de carbono, y donde se produce todo de nuevo, al corazón derecho, donde va oxigenado, etcétera, etcétera. Esto ya para que lo recordemos solamente. ¿Ya? La vía aérea entonces puede comprometerse de manera rápida, de manera lenta, ¿ya? Y de manera progresiva, puede ser recurrente, entonces puede haber de cualquier forma algún tipo de alteración en la vía aérea. Eso ya lo tenemos que entender. No es que yo lo vi al paciente al comienzo, está todo normal y va a estar todo normal hasta que se vaya de alta. No. Por eso es que es importante las revaloraciones que ya les he comentado anteriormente. Y lo que habíamos hablado anteriormente, la taquipnea, ¿ya? ¿Qué es la taquipnea? ¿O taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces es un signo sutil, es lo primero que vamos a ver cuando existe alguna alteración en la vía aérea o en la ventilación. ¿Ya? Entonces el primer paso de la vía aérea es reconocer los problemas que están relacionados con ella. Ya lo hemos hablado, lo estamos viendo. Ejemplo, en el video que vimos de la mala atención, ¿se acuerdan qué decía cuando vio la boca del paciente? Cuando abrió la boca del paciente en el video que vimos, que había sangre, ¿no? Entonces es muy común en los traumatismos maxilofaciales, ¿ya? Que existan esas hemorragias, que existan esos edemas, ese aumento de las secreciones y algunas veces hasta las piezas dentarias estén sueltas. Entonces eso me va a dar algún problema a la larga. Entonces yo tengo que tener mucho ojo a eso. Si hay hemorragia y el paciente está de cúbito dorsal, lo más probable es que tengamos problemas ahí en la parte de la vía aérea, obstrucciones, y no podamos manejar ese tipo de secreciones o hemorragia, ¿no? Entonces, si ya yo sé que mi paciente tiene un trauma maxilofacial, vamos a tener algún tipo de problema, lo más probable es que tengamos que asegurar esa vía aérea, ¿no? Los traumatismos cervicales también son otro de los problemas que me pueden alterar la vía aérea, ¿no? Heridas penetrantes en el cuello también me pueden producir hemorragias, obstrucciones, lesiones en tráquea, y los traumas laríngeos, ¿no? Que es la triada, la ronquera, la enfisema y la fractura palpable.
Entonces, todo eso nos puede alterar, ¿ya? Y siempre tenemos que, hablamos en la primera clase lo mismo, la maniobra temprana para ir valorando la vía aérea, que era hacer hablar al paciente. ¿Cómo valoraba en 10 segundos al paciente? Lo que le dije al comienzo, pues hablando con él, tratando de sacar información y una respuesta, y así voy a valorar lo que es el ABC, ¿no? Si la respuesta es apropiada, pues la vía aérea permeable. Si me está respondiendo el paciente, la ventilación puede estar conservada. Y si es apropiada la respuesta, si es consciente de lo que me está diciendo, pues la perfusión cerebral es adecuada. En cambio, si yo no tengo una respuesta, pues ahí yo tengo que pensar, prender las alarmas y decir, este paciente tiene una alteración de la conciencia, tiene un compromiso de la vía aérea o un compromiso de la ventilación, o también pueden estar comprometidas ambas. Entonces yo tengo que ir descartando rápidamente. Esto estamos hablando que tiene que ser rápido para determinar o para colocar una vía aérea definitiva, ¿no? Porque ya hemos dicho, tenemos que asegurar la vía aérea de ese paciente politraumatizado. Y si yo, por ejemplo, tengo un paciente con alteración de la conciencia, el paciente está con una alteración de la conciencia y tiene una disminución del volumen minuto a nivel de lo que es la ventilación, ese paciente, ya lo hablamos también esto, tiene una flacidez de la lengua puede ir y caer a la hipofaringe, que es lo que estamos viendo en esta zona de acá, ¿ya? Y me la puede obstruir. Y vamos a tener algún tipo de alteración en lo que es la vía aérea, ya no va a estar permeable, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Les había dicho con qué, con las cánulas, ¿no ves? O si no tenemos cánula, con la maniobra, elevación del mentón, tracción mandibular, etcétera, pero teniendo en cuenta que el paciente es politrauma, tenemos que evitar hiperextensión del cuello, ¿ya? Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y siempre también teniendo en cuenta esto, lo que hemos hablado, ¿no? Las secreciones, saliva, hemos dicho que acá hay muchos pacientes que volean y todo eso, entonces teniendo en cuenta cuerpos extraños en la vía aérea. Pero ya si este paciente estamos hablando de que es un paciente que está consciente, pero que su ventilación está adecuada, el paciente está respirando de manera adecuada. Nosotros tomamos frecuencia respiratoria, está dentro de lo normal, tomamos saturación, está dentro de lo normal. Entonces el único peligro es que la lengua no lo obstruya, ¿ya? O que tenga algún tipo de alteración con esto también. En el caso de que el paciente ya tenga un descenso de la conciencia, quiere decir que ya el paciente no está controlando su frecuencia respiratoria, va a tener algún tipo de alteración en la frecuencia ventilatoria o en el volumen de ventilación. ¿Qué quiere decir eso? En las profundidades de su respiración. Hemos dicho que cada vez que metemos aire, metemos 500 ml de aire, pero si las respiraciones o las ventilaciones son muy menos o disminuye su amplitud, este volumen de aire va a ser menor. Entonces vamos a tener alteraciones en ese tipo de en la ventilación. Entonces en este caso ya nosotros vemos que el paciente no puede controlar su frecuencia y todo eso, ya nosotros tenemos que actuar y dar una vía aérea definitiva, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de compensar lo que el paciente no lo está pudiendo hacer. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. La aspiración, fundamental. Siempre tenemos que tener en la emergencia ahí un aparato de aspiración para todo eso. Secreciones, hemorragia, vómito, para tratar de ver si hay algún tipo de cuerpo extraño, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado sí, con las complicaciones que nos puede producir la aspiración, porque nos puede producir una hipoxemia o una bradicardia, ¿no? Una estimulación vagal, ¿ya? En la orofaringe, cuando vamos a hacer la aspiración, utilizamos una sonda de aspiración rígida, ¿ya? Y si el paciente tiene un tubo endotraqueal, pues utilizamos una aspiración blanda, teniendo en cuenta de que ya estamos entrando a vías aéreas, pues, ¿no? Entonces, eso para tener cuidado. El trauma maxilofacial, ya lo hablamos, dijimos que el manejo ideal es un manejo agresivo si el paciente está con una hemorragia, ¿ya? Tratando de prevenir obstrucciones en la vía aérea. Lo mismo si mi paciente tiene
una fractura facial y hemorragia importante o algún otro tipo de lesión, ¿no? El trauma en el cuello, lo mismo. Hemos dicho que nos puede producir lesiones, hemorragias, nos puede producir lesiones a nivel de lo que es la vía aérea superior. Entonces tenemos que sospechar el compromiso de esta vía aérea, ¿no? Y si es que nosotros sospechamos, pues tenemos que actuar también de manera más específica. Si vemos que nuestra vía aérea va a comprometerse, lo que dijimos en la primera diapositiva, saber reconocer las posibles complicaciones, pues tenemos que actuar antes de tener esa complicación. La fractura de la laringe, también otra lesión que se puede producir, son poco frecuentes, pero existe una triada, que es la triada de la fractura de la laringe, que es la bronquera, el enfisema subcutáneo y una fractura palpable. Entonces lo ideal es hacer una intubación temprana y tratar de, ya que lo vea el especialista en ese caso. Y existen signos objetivos de la obstrucción de una vía aérea. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? El paciente puede tener algún tipo de alteración, puede estar obnubilado, puede haber, como va a haber una hipoxia, va a haber una depresión del sensorio, puede haber una cianosis, ¿ya? El paciente puede tener ruidos anormales, que les voy a mandar un video para que lo vayan viendo. Hay un video que vi, el paciente cuando tiene lesiones puede hasta su propia voz cambia. Tenemos que ir viendo localizar la tráquea para ver si no existe algún tipo de alteración y evaluar el comportamiento del paciente. Muchas veces el paciente puede llegar un poco agresivo, ¿ya? Y nosotros podemos pensar que está bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas, etcétera, pero es por la hipoxia cerebral. Entonces, nunca digamos, este paciente está borracho, no le tiremos bola, digamos, ¿no? Tenemos que estar atentos a ese paciente, ¿ya? Ya he tenido casos en que el paciente es tan agresivo y es porque no tienen una buena oxigenación. Y la ventilación también puede estar comprometida, ¿no? Puede haber algún tipo de obstrucción de la vía aérea, puede haber alteraciones de la mecánica ventilatoria o puede haber alteraciones o depresiones del sistema nervioso central. Si la ventilación no mejora, hay que buscar por qué no está mejorando, ¿no? Las fracturas costales son una de ellas. Las fracturas costales evitan que la profundidad de la ventilación sea adecuada, entonces el paciente comienza a tener respiraciones más superficiales y por ende vamos a tener alteraciones, ¿no? Lesiones cervicales, también pueden tener los pacientes patologías previas, las EPOC por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena historia también del mismo, ¿no? Y también ahí ya los signos objetivos, vamos a ver asimetría. Siempre cuando vemos al paciente tenemos que evaluar la parte torácica, por ejemplo, tenemos que detectar al paciente, ver si al momento de hacer la inspiración del paciente están los campos pulmonares normales, los emitórax. Entonces ahí tenemos que ver si es que existiría o no asimetría, si están con buena amplitud. Auscultamos la entrada de aire, ya medimos la frecuencia respiratoria, usamos el oxímetro, como dijo su compañero, la saturación de oxígeno nos ayuda, pero no evalúa completamente, y la captografía también es útil, ¿no? Entonces siempre nosotros cuando vamos a valorar esto tenemos que valorar rápido y preciso. Tenemos que hacerlo lo más rápido, no podemos estar perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que tratar de mantener una vía aérea adecuada y una vía aérea definitiva si es que así lo requiere, ¿no? Administramos oxígeno, como ya hemos dicho, usamos cánula si es que vamos a hacer algún tipo de aspiración. Tener mucho cuidado si vamos a utilizar lo mismo, ya lo vimos en la primera clase, algún tipo de sonda nasogástrica, si no tiene fractura de base de cráneo, ¿ya? Tenemos que también, antes de hacer el manejo, tenemos que hacer el retiro del casco si es que el paciente nos llega. Normalmente a los hospitales no nos llega paciente con casco, ya nos llega el paramédico, lo ha realizado, pero esto, por ejemplo, lo vamos a hacer en la clase práctica. Ya, vamos a practicar cómo se retira el casco, cómo se coloca el collar cervical, etcétera, y cómo se pone la tabla espinal. Que también eso ya normalmente
en el hospital ya no lo realizamos, ¿no? O sea, el casco ya tendría que llegar el paciente inmovilizado y la tabla espinal prácticamente es un medio de transporte y no podemos dejarlo en tabla espinal, ¿no? Por lo menos 30 minutos a 1 hora máximo, ¿no? Eso ya para ganar tiempo esto lo vamos a hacer en la clase práctica, ¿no? Y ya cuando hablamos de lo que es predecir una vía aérea difícil, era lo que les decía, no todas las vías aéreas van a ser fáciles. Estamos hablando de pacientes politraumatizados. Todo paciente politraumatizado, ¿qué tiene? ¿Qué lesión tiene posiblemente? Dijimos, de columna cervical. Entonces, al momento de pensar en una lesión de columna cervical, ya sé que mi paciente no voy a poder hacer una hiperextensión. Y al no poder hacer una hiperextensión, la visualización de toda esa hipofaringe que estábamos viendo va a ser, de toda esa estructura, va a ser mucho más difícil, ¿ya? Y hay pacientes que pueden abrir la boca más, hay pacientes que no, hay pacientes que tienen la lengua más grande, etc. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo. Vamos a ver ahorita cómo podemos determinar una vía aérea difícil para saber si es que tenemos la capacidad de poder realizarlo o no. Entonces, nosotros tenemos que ver nuestra capacidad y tenemos, aparte del paciente, nuestra capacidad. Si va a ser una vía aérea difícil, pues no lo preparamos al paciente para colocar una intubación, quizás nos vamos a otras alternativas, ¿no? Entonces, hay una mnemotécnica que se llama limón o lemon, ¿ya? Que toma en cuenta ciertos aspectos para poder categorizar si mi paciente va a tener una vía aérea difícil o no para hacer una intubación. La L de lemon, que significa lesión externa, ¿ya? Todo lo que son fracturas maxilofaciales, lesiones de lo que es la mandíbula, etcétera, 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 nos va a ser difícil. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado. Va a haber bastante secreción, va a haber bastante sangrado y no vamos a poder ver las estructuras de manera adecuada. Va a ser más complicado si yo abro la boca de este paciente, que está muy difícil que la abra, y ver las estructuras o ver toda la vía aérea llena de sangre. Entonces, mucho más difícil para hacer un tipo de intubación. Cuando nosotros vemos ya la E o la I, ya, E de evaluar o limón de investigar, evaluar la regla de 3-3-2. Entonces nosotros hacemos una medición 3 dedos entre los dientes incisivos. Eso me va a determinar que la apertura de la boca. Hay pacientes que tienen alguna alteración en la articulación temporomandibular, entonces no pueden abrir la boca de manera adecuada, ¿ya? Entonces eso es un parámetro. 3 dedos de distancia entre lo que es el hueso hioide y el mentón, ¿ya? También eso me va a dificultar si es menor. 2 dedos de distancia entre lo que es la escotadura tiroidea y el piso de la boca. Entonces, esta regla también me ayuda para determinar cierta dificultad de intubación. La M de la clasificación de Mallampati, que también ustedes ya creo que la han visto, creo que pasan anestesio, ¿no? Ya, ahí seguro que se la han mostrado. Y la clasificación de Mallampati es lo que me determina son las visualizaciones de la hipofaringe y de sobreestructura, ¿no? Una clase 1 no siempre nos va a llegar. La clase 1 es donde vamos a ver todo. Vamos a ver la úvula, vamos a ver los pilares, vamos a ver el paladar blando, el paladar duro, etc. O sea, vamos a ver todas las estructuras, la apertura de la boca, la B grande, la lengua de tamaño normal, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en un grado 2 vamos a visualizar solamente la porción superior de lo que es las amígdalas y de la úvula. En el grado 3 prácticamente solo vamos a ver la base de la úvula, ¿ya? Y en el grado 4 solamente vamos a ver el paladar duro, ¿ya? Como estamos viendo esta imagen, creo que es suficiente para acordarse y aprender la clasificación de Mallampati. ¿Y cómo vamos a ir viendo las estructuras? Pues así, aquí vemos en la clase 1 las cuerdas vocales, hermoso para colocarle el tubo, ¿no? La clase 2 ya es más pequeño, prácticamente la mitad. Clase 3 solamente la base y clase 4 ya no se ve nada. Entonces,
mientras menos estructura vemos, va a ser más difícil, ¿no? Si el paciente no puede abrir la boca como la que hemos visto, va a ser más difícil. Si el paciente no puede hacer una hiperextensión, pues la intubación siempre va a ser más difícil, ¿no? La O del emo o del limón, que es la obstrucción. Mi paciente puede tener un absceso, puede tener tumores, puede tener alguna alteración que me evite ver las estructuras. Y la N de neck o de no movilizar el cuello, ¿no? Neck es cuello en inglés. Entonces, todo paciente hemos dicho que no lo podemos movilizar, no le podemos hacer la hiperextensión, podemos tener algún tipo de alteración, ¿ya? Entonces, con eso que hemos visto, vamos a determinar si el paciente me va a ser difícil hacer una intubación o no, ¿ya? Y ahí ya es donde vamos a ir decidiendo si vamos a hacer la intubación o si tenemos que buscar algún tipo de alternativa, ¿no? Entonces hay algunos algoritmos de atención, ¿no? Tenemos que tener todo el equipo listo, como ya hablábamos en la primera clase, prácticamente siempre vamos repitiendo las cosas. El aspirador, el oxígeno, la bolsa máscara, porque tenemos que hacer una preoxigenación, el laringoscopio que esté funcionando de manera adecuada, la guía de intubación orotraqueal, máscara laringea, que ustedes ven aquí ya, ellos tienen un plan B por si es que no pueden hacer una intubación. La máscara laringea ahora cada vez está más en uso y hasta la usamos también en la parte de la cirugía porque me da una buena oxigenación, ¿ya? No me protege 100% la vía aérea, pero nos ayuda bastante, ¿no? El tubo laringeo también es otro método que la verdad que yo nunca lo he visto. Un equipo de clitoridectomía, o sea, tienen, si ustedes se dan cuenta, tienen prácticamente todos los planes alternativos, ¿no? Siempre protegiendo lo que es la columna cervical y comienza con una preoxigenación, hacemos con la máscara del ambú que se puede dar, ¿ya? Después se puede colocar una cánula si es que nos ayuda, también eso lo vamos a ver en la parte de la práctica. ¿Para qué nos sirve la cánula cuando vamos a hacer la intubación o cuando vamos a hacer la ventilación con máscara y la bolsa? Y si es posible oxigenar o no. Ejemplo, yo le pongo con la máscara y la bolsa, trato de bucear o de oxigenar y siento una presión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo más probable es que mi paciente tenga una vía aérea obstruida. Entonces, ahí tengo que definir. Si no es posible oxigenar, pues tengo que hacer una vía aérea definitiva, pero ¿cuál? Lo más probable es que si está obstruida, tengo que hacer una vía aérea quirúrgica, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo ya tengo que ir descartando. Si ustedes se dan cuenta, el ATLS nos va hablando mucho del descarte. Hago esto, sale esto, no me sale esto, hago esto. Entonces voy descartando cosas. Si puedo oxigenar, sí, pues evaluamos la anatomía de la vía aérea, que era lo que hablamos. ¿Es difícil la intubación? Sí o no. Si es difícil, pues si no podemos, no estamos en la capacidad, estamos con y esto está en el ATLS, buscamos ayuda. Podemos buscar a una persona que tenga mayor capacidad de poder hacer una intubación o hacemos, si es fácil, hacemos una intubación asistida con lo que son los medicamentos. Si fallamos en la intubación, consideramos los otros dispositivos que le estoy diciendo. La máscara laringea, el tubo laríngeo, esta es la guía, consideramos intubación en paciente despierto o una vía aérea definitiva con una vía aérea quirúrgica. Entonces, este algoritmo nos ayuda para más o menos tomar decisiones de cómo vamos a ir manejando o atendiendo a ese paciente en el momento de lo que es el manejo de la vía aérea. Las técnicas de mantenimiento de la vía aérea, que también son las que habíamos hablado anteriormente. Ahorita vamos a ir hablando de cada una de ellas. Si el paciente está respirando, como les dije, adecuadamente y tengo que hacer técnicas de mantenimiento, o sea, de permeabilización de la vía aérea, podemos hacer la elevación del mentón, ¿ya? Vean cómo en la imagen se sostiene el mentón y se lleva hacia arriba. ¿Eso para qué? Para que la lengua que estaba cayendo en la hipofaringe suba, ¿ya?
Esto en pacientes que están respirando de manera espontánea, pero están inconscientes. O la otra, la del levantamiento mandibular, son las otras técnicas, siempre tratando de mantener la columna cervical en posición neutra, ¿no? Obviamente que si nosotros estamos con nosotros, ya vamos a poner el collar cervical y lo más probable es que en el hospital tengamos una cánula, ¿no? No tengamos que hacer este tipo de maniobras. Eso también no lo vamos a ver en los videos para ganar tiempo, lo vamos a hacer en la clase práctica, ¿ya? Y la cánula, que es la que más se utiliza, la cánula orofaringea, nos ayuda para permeabilizar esa vía aérea. ¿Cuándo es contraindicada la cánula? Habíamos hablado, cuando el paciente está consciente, ¿no ves? ¿Por qué? Porque me va a producir el reflejo nauseoso. Entonces, esto también vamos a hacer la práctica para colocación de la cánula, pero vamos a ir viendo. Primero tenemos que saber el tamaño de la cánula. ¿Cómo voy a saber qué tamaño de cánula hay? Porque si ustedes ven acá, hay un montón de tamaños de cánula, ¿ya? Entonces, vamos a la comisura labial y al lóbulo de la oreja. Entonces, ese es el tamaño que se tiene que medir, ese es el tamaño ideal para el paciente. Hay dos formas de colocación de la cánula orofaringea. Una, como estamos viendo aquí en esta imagen, ¿ya? Que la punta de la cánula va por el paladar blando, ¿ya? Llega hasta el paladar blando y ahí se hace un giro de 180 grados, ¿ya? Si ustedes ven acá, esta cánula tiene una curvatura y esta curvatura es la que lo va a sostener a la lengua. Entonces, si nosotros lo ponemos con la curvatura hacia abajo y hacemos el giro, ven cómo la lengua se adhiere a esa cánula y nos las mantiene para evitar que caiga hacia atrás. Y como lo dice su nombre, es una cánula, entonces es como un canal. Vean que el aire puede pasar por esta zona, entonces nos permeabiliza la vía aérea. Eso es uno. En niños se puede colocar, no se puede colocar la cánula de esta manera, como la que hemos visto ahora, ¿ya? Se utiliza un baja lengua y se pasa directamente la cánula con la curvatura hacia arriba, ¿ya? Porque si nosotros hacemos el giro, podemos lesionar las estructuras del paladar, ¿ya? Entonces, se puede colocar la cánula de esta manera. La cánula nasofaríngea es otra de las cánulas que me ayudan a permeabilizar la vía aérea. Lo mismo, tenemos que ver el tamaño, ¿ya? El tamaño de lo que es de la narina o de las fosas nasales hasta el lóbulo de la oreja, ¿ya? Eso también nos ayuda a dar, a permeabilizar la vía aérea. Ahora los otros equipos, los equipos extraglóticos o supraglóticos, que era lo que estábamos hablando, ¿ya? La máscara laríngea, que cada vez está más en uso, como les estaba comentando. Estos equipos los podemos utilizar para dar una mejor ventilación. ¿Y cuál es la ventaja de esta máscara laríngea? La ventaja es que vean cómo se lo coloca. No es necesario ver nada de las estructuras de la hipofaringe, o sea, se lo coloca a ciega, ¿ya? Si ustedes ven ahí, abren la boca del paciente, coloca, llega hasta la hipofaringe, se insufla este balón que está acá, ¿ya? Y se produce o se da la ventilación. No tenemos que ver nada. Entonces, si el paciente hicimos lo de limón, vimos que la intubación va a ser difícil, podemos colocar esto y esto me ayuda para hacer una buena ventilación. Hay algunos de estos dispositivos de máscara laríngea que ya me sirven como una cánula. O sea, yo le coloco, como lo están viendo acá, lo coloco a ciega, lo pongo por encima de la hipofaringe acá, y hay algunos que se puede colocar el tubo de traqueal. Entonces le coloqué esto y por este tubo de acá coloco el tubo de traqueal y saco la máscara y ya puedo hacer la intubación.
Entonces, se puede hacer eso. No todos son que se puede hacer, pero algunos sí ya vienen con esa, porque ya prácticamente está direccionado para no hacer una intubación fallida. Si ustedes ven acá, solamente es colocar el tubo y pasa y llegamos hasta la vía aérea donde va a ir el tubo endotraqueal. ¿Ya? Entonces, es muy fácil de colocar, vean. No necesitamos hacer hiperextensión, solamente es colocarlo y fijarlo con el balón y no es más. ¿Ya? También eso, bueno, voy a tratar de conseguir porque no hay acá eso, para que nosotros entendamos, porque esto no se ha manejado mucho en Estados Unidos, por eso es que no es tan común, pero ya lo están utilizando, lo manejan más en Europa, pero se utiliza bastante, ¿ya? Y nos ayuda bastante con el tema de la vía aérea, porque la intubación, vamos a ser sinceros, no la hace cualquiera, ¿no? Entonces no es, llega el paciente, vamos a hacer intubación, no. Podemos hacer con esta máscara laringia y nos ayuda bastante. Y como le digo, hasta en cirugías ya nos están ayudando. Cuando tienen que hacer algún tipo de intubación, ponen directamente la máscara, utilizamos 2 o 3 horas la cirugía y respiran sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo complicado, cuál es lo malo de esta máscara laringe? Que no me hace un sello hermético de la vía aérea. No es lo mismo un tubo acá, insufla el balón y acá no pasa nada y no pasa nada de acá. En este caso no hay un sello hermético. El tubo se fija aquí, se insufla acá, pero no me evita que se produzca una broncoaspiración. Entonces, ese es el único detalle de esta máscara laringe. No me protege por completo la vía aérea. ¿Ya? Lo demás se lo puede utilizar. El tubo laríngeo, otro método también, ¿ya? Que es extraglótico y también parecido a la vía a lo que es la máscara laríngea. Aquí no he visto, nunca he visto de eso que se utilicen, pero está en el libro y para que ustedes lo conozcan. No es necesario, también es igual que el otro, no necesitamos ver la vía aérea, solamente se lo coloca de manera a ciegas y se lo fija también con esos balones que estamos viendo. Entonces tampoco se necesita manipulación excesiva ni nada de eso. Otro dispositivo también es el tubo esofágico. Estos no son para intubaciones definitivas, no como los que hemos hablado anteriormente. ¿Ya? También nos ayuda para hacer algún tipo de intubación y vemos, tiene 2 tubos, uno que viene por esta zona y estas penetraciones, por eso se llama tubo esofágico multipenetrado. En el caso de que se haga una intubación adecuada, pues se cierran estas penetraciones y el aire va por esta zona. En el caso de que la intubación haya sido fallida y que haya sido en esófago, se cierra y el aire pasa por la penetración. ¿Ya? Entonces, como le digo, es para más o menos personal que no tiene o es muy difícil hacer la intubación. Y ya cuando hablamos de una vía aérea definitiva, porque estas no eran definitivas, estas eran transitorias, me ayudaban a dar una buena oxigenación, etcétera, etcétera, ¿no? Requiere de la ubicación de un tubo en la tráquea con el balón insuflado y por debajo de las cuerdas vocales conectado a un sistema de ventilación. Ahora, la intubación endotraqueal la toma como una vía aérea definitiva, pero cuando un paciente va a estar más de 21 días intubado, la indicación que es, ¿saben? Una traqueostomía, porque más de 21 días un paciente intubado nos va a producir un tipo de estenosis. Entonces, como que hay sus contradicciones, ¿no? Si no va a estar más de 21 días, no quiere decir entonces que sea una vía aérea definitiva, pero el tubo endotraqueal es considerado una vía aérea definitiva, ¿ya? ¿Y cuándo? Estas son preguntas que siempre les van a hacer, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer una vía aérea definitiva? Cuando el paciente esté en apnea
cuando existe la imposibilidad de mantener una vía aérea permeable por otros medios, cuando va a haber un compromiso inminente de la vía aérea, ¿ya? Cuando no se puede oxigenar de manera adecuada con máscara y el ambú, ¿ya? Cuando el trauma craneoencefálico necesita una ventilación asistida, vamos a hablar también de eso porque comienza a disminuir lo que es la parte de la oxigenación a nivel cerebral, o el Glasgow sea de 8 o menor a 8, que ustedes ya saben eso. Necesidad de proteger la vía aérea inferior si es que el paciente tiene mucho riesgo de broncoaspiración. Entonces existen algunos cuadros, ustedes ya eso lo van a ver en el libro, que son prácticamente lo que hemos hablado. Y tenemos lo que son las vías aéreas definitivas, una intubación orotraqueal, nasotraqueal y las vías aéreas quirúrgicas, que también la crico es más un procedimiento de emergencia, ¿no? Es un procedimiento transitorio porque también no es una vía aérea definitiva, está tomada acá como una vía aérea quirúrgica definitiva, pero también es más o menos algo que me puede ayudar hasta realizar una vía aérea definitiva. La intubación endotraqueal es lo que más se utiliza, ¿ya? Puede ser orotraqueal o puede ser nasotraqueal. En mi vida no he visto nasotraqueal, solo utilizan la orotraqueal acá, pero está descrita también la nasotraqueal. Ambas son técnicas seguras, efectivas y obviamente tienen que ser realizadas de manera correcta por el que ya sabe realizar, ¿no? Para eso nosotros vamos a tener una práctica de cómo se tienen que llevar todos los pasos para hacer una intubación. Cuando hablamos de intubación nasotraqueal, prácticamente se realiza en pacientes a ciegas, pero la diferencia de esta intubación es que el paciente tiene que estar respirando espontáneamente, a diferencia de la orotraqueal, ¿no? Entonces, cuando vamos a colocar esta intubación nasotraqueal, está contraindicada cuando el paciente está en apnea, ¿no? Y las contraindicaciones relativas ya hemos dicho, si el paciente tiene una fractura de base de cráneo, no podemos meter nada por la parte nasal porque vamos a tener algún tipo de problema. En la intubación orotraqueal vamos a utilizar 2 o 3 personas, ¿ya? Y hay algunas maniobras que me van a ayudar a mejorar la visualización del mismo, ¿ya? Que son, por ejemplo, esta maniobra de Burr, que es la que estamos viendo acá, y que se utiliza bastante para poder mejorar esa visualización. Esta maniobra me ayuda para ver lo que vimos en la parte de la Mallampati. Ahorita vamos a ver. Cuando nosotros tenemos en la Mallampati, y vamos a volver, cuando nosotros tenemos en la Mallampati la visualización así, como un grado 3 o un grado 4, al hacer la maniobra de Burr, ¿ya? Podemos convertirla en un grado 1 o un grado 2, podemos mejorar la visualización. Entonces, ojo. ¿Y cómo es esa maniobra? Su sigla dice backward, que es la B, ¿ya? Upward y right pressure, que está en inglés. Entonces, backward significa empujar el cartílago hacia atrás, ¿ya? Upward, llevarlo hacia arriba, y empujar hacia la derecha. El desplazamiento y presiona hacia la derecha. Esa es la maniobra de Burr, por lo que tenemos que hacer: backward, upward y right pressure, ¿ya? ¿Saben inglés, no? Entonces, eso se utiliza para mejorar esa visualización que estábamos hablando. No lo vamos a hacer en todos los pacientes. Si el paciente está en grado 1, un grado 2 en visualización de la hipofaringe, no es necesario que lo realicemos. Lo realizamos solamente en pacientes que no tenemos una adecuada visualización de la hipofaringe, ¿ya? Existen otros mecanismos también que me pueden ayudar. La guía de intubación orotraqueal, ESMA, que es nos habla el libro de la GIO, que es conocida como la bujía elástica de goma,
también nos ayuda para hacer una adecuada intubación y se lo hace de manera a ciega. ¿Cómo funciona esto? Es una guía que tiene una punta un poco doblada, ¿ya? Y cuando hacemos la intubación o cuando vamos a hacer la intubación, pasamos la guía y si la guía está en vías aéreas, ¿ya? O sea, está en tráquea, la tráquea tiene unos anillos, ¿cierto? Tiene bastantes anillos, entonces esa guía al momento de raspar la tráquea comienza a hacer esos clics que estamos viendo acá. Eso va a ir raspando y se va a sentir esos clics. Entonces cuando nosotros sintamos esos clics sabemos que estamos en tráquea y solamente pasamos el tubo a través de esta guía. Y en el caso de que esta guía no sintamos esos clics, pues estamos en lo que es esófago. Esto se hace en pacientes, como les digo, pacientes que están en vía aérea difícil, que no podemos ver las estructuras. Y como les digo, normalmente ya esto lo utilizan más los anestesiólogos, los emergenciólogos que hacen intubaciones más seguido y que tienen una habilidad más avanzada, pero también está descrito, ¿ya? Ahora, no vamos a hablar de la intubación en sí porque eso lo vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo vamos a comprobar después de hacer una intubación que el tubo va a estar en el lugar? Ya, la ocultación es una de ellas. ¿Cuáles más ustedes creen? El aire que está en el tubo. ¿Qué va a hacer el aire? Lo va a empañar, exacto, lo va a empañar. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo vamos a comprobar? Lo primero que vamos a comprobar que estamos bien es si nosotros vemos así. Si nosotros vemos así y metemos el tubo por acá, sabemos que estamos dentro. No siempre se va a ver así, como les expliqué desde el primer momento. Entonces, esa es la primera. La segunda, su compañero está hablando de que se va a empañar. ¿Cómo le dicen en portugués? Envasar. Envasar, no es. Sí, envasar. Eso, entonces, envasar. Cuando se van a ver unas gotitas así y se va a empañar el tubo, estamos dentro de la vía aérea. ¿Ya? Eso es otro. La ocultación que dice su compañera es otro. Nosotros siempre después de hacer una intubación tenemos que ocultar los ápices, las bases y el epigastrio. ¿Ya? Escuchando, viendo cómo está el tema de si estamos o no estamos en vía aérea. La radiografía también nos ayuda, tienen los tubos ya unos marcadores que nos permiten. Eso es otro. La saturación de oxígeno nos ayuda también. Lo más importante también son los capnógrafos, ¿ya? Los capnógrafos nos ayudan a determinar la salida del dióxido de carbono. Pero ninguno de los que estamos hablando, a ver cuál más nos falta, ya vimos la ocultación, vimos la visualización, obviamente, y la formación del vaho o la condensación, que es lo que habló su colega, y también existen el capnógrafo, que era el que estábamos hablando, la saturación, dijo su compañera, etc. Pero ninguno de estos es 100% confiable, o sea, tenemos que combinar. Si combinamos la parte clínica que estamos hablando y la parte de estos equipos, ahí recién vamos a estar 100% confiados de que estamos en una vía aérea. Entonces, ni 100% acá, ni 100% acá. ¿Ya? Combinamos las cosas. El capnógrafo es el más confiable, ¿ya? Para determinar si estamos en vía aérea o no. Entonces, las comprobaciones clínicas, todas las que hemos hablado, más al menos uno de los dispositivos, capnógrafo o oximetría, ¿ya? Entonces ahí es cuando ya vamos a estar más tranquilos. Y ya la intubación de secuencia rápida, que eso lo vamos a ver también en la parte de la práctica, ¿no? Que vamos a preoxigenar. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Si yo preoxigeno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la intubación? Para hacer la maniobra de Burr, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo. Se utilizan algunos medicamentos como estos, el etomidato, la succinilcolina, que nos ayuda, que son de corta duración, para hacer
una parálisis y algunas otras drogas que vamos a ir viéndolo más adelante. La vía aérea quirúrgica la vamos a realizar cuando veamos que existe una obstrucción de la vía aérea, un edema de glotis, una fractura de laringe o algún tipo de hemorragias que no nos permitan hacer una adecuada intubación. ¿Ya? La crico, que era la que habíamos hablado, ¿ya? Son mecanismos de emergencia. Se pueden hacer con aguja, que es una técnica rápida para hacer, que estamos viendo acá. Se coloca una aguja a 45 grados y vamos aspirando. Si perdemos la presión en la jeringa, pues ahí estamos en vía aérea. La crico con aguja prácticamente se utiliza solamente para casos de extrema emergencia hasta que nosotros podamos primero organizarnos para poder hacer un tratamiento definitivo. Porque esta crico solamente me da de 30 a 45 minutos de una adecuada oxigenación. Después de eso se va acumulando dióxido de carbono y va a tener problemas el paciente y va a llegar a la muerte. Entonces, prácticamente esto me ayuda solamente como emergencia para que nosotros podamos, si el paciente va a entrar al quirófano y todo lo que se necesita para poder meterlo, le hacemos la crico con aguja y lo preparamos para hacerlo en quirófano. Ahora, hay tráqueos percutáneos que ya hacen, que he visto en este COVID, que habían que hacían bastante los terapistas. Entonces, prácticamente ya se está haciendo más en el sitio la traqueostomía, ¿no? Pero está. La cricoquirúrgica, lo mismo, se hace una incisión pequeña. Vamos a ver si están las fotos aquí, los dibujitos. Creo que lo tengo acá. Ya, ahí está la crico de aguja, 45 grados. Ya, pasamos una jeringa, se deja la cánula. Esa cánula va a tener un mango en T. Uno va a estar conectado, o un mango, una cánula en T, uno va a estar conectado con oxígeno y otro va a estar abierto. Entonces vamos a presionar un segundo para que pase el oxígeno y vamos a dejar los 4 segundos abiertos para que salga el dióxido de carbono. Como es en un solo lugar, lo más probable es que se va a quedar más dióxido de carbono. Por eso que le he dicho de que va a estar de 30 a 45 minutos, nos va a dar una buena oxigenación. Las complicaciones de la crico con aguja, pues podemos producir algún tipo de hematoma, hemorragia, podemos pasarnos con la aguja hacia atrás, podemos producir mediastinitis, etcétera, neumotoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y las crico con quirúrgica, que son prácticamente, buscamos el cartílago cricoideo, lo palpamos, ya hacemos una incisión, agarramos una Kelly, ampliamos, ya divulsionamos y colocamos la cánula. Lo mismo, complicaciones, podemos producir hemorragia, podemos producir lesiones de la parte posterior, etcétera, etcétera. Entonces, siempre un procedimiento siempre va a tener algún tipo de complicación, pero es rápido de realizarlo, ¿no? Y obviamente la traqueostomía ya la realizan los cirujanos ya de emergencia en quirófano, ¿no? Y eso sería la parte de vía aérea. ¿Alguna pregunta que tengamos? Sí.